estamos aquí con Jaime Alfonso Sandoval, que nos va a platicar de su nuevo libro, Los fantasmas de Fernando. Muchas gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros. Me gustaría, para empezar, preguntarte de dónde surgió la idea de este libro. Bueno, Los fantasmas de Fernando es un libro que habla sobre la violencia, sobre el duelo y sobre la depresión. Entonces es un libro que toca temas muy duros, pero de una manera que yo intento que sea una manera entretenida, ligera, pero que haga reflexionar. Entonces a mí el fondo me buscó para hacer un libro que tuviera que ver con alguno de estos temas. Yo tenía una idea en mi cabeza sobre un hotel aparentemente encantado, pero lo que realmente queda en el hotel son los fantasmas emocionales de todas las generaciones que van viviendo ahí. Y está inspirado en un hotel de un tío abuelo mío que sí existió. Yo soy potosino y ese hotel estaba en la Huasteca Potosina. Es un hotel que ya desapareció, pero yo lo vuelvo a revivir como ya en sus últimas etapas en ruinas. Es un chico que está muy deprimido, no lo aceptan en la escuela que él quería, se queda sin novia, él cree que ya su vida acabó. Pero resulta que él es el heredero de un hotel y antes de heredar el hotel tiene que esperar a que su papá, el que no ha visto, fallezca para poder heredar el hotel. A partir de aquí entra un viaje físico y un viaje emocional, introspectivo de este chico, y ese es como el origen. Fui tomando cosas de mi vida, fui tomando cosas que fui inventando para hacer un libro que fuera divertido pero al mismo tiempo conmovedor. De acuerdo, y sabemos que también escribes para televisión. ¿Hay algo de tu proceso creativo que te sirvió para adaptar todos estos temas tan profundos y hacerlos entretenidos para un público juvenil? Sí, la verdad es que sí, porque yo soy también guionista de cine y televisión, mayormente de televisión, pero yo estudié cine en una escuela de la UNAM. Entonces, todas mis historias son muy visuales porque yo necesito verlas primero. Entonces, yo estructuro como si fuera un guión de una película o el guión de una serie. Entonces, yo necesito como estructurar visualmente, hago una investigación visual de todos los elementos y eso me ayuda muchísimo a mí a estructurar. Además, lo que te da la televisión, ser guionista, es que desarrollas un oficio. A veces no puedes esperar a que llegue la musa y te dé el toquecito mágico tienes que entregar el guión. Entonces eso te desarrolla un oficio, que siempre hay un proceso para trabajar, y eso me ha permitido escribir un poquito, no creas que mucho más rápido, un poquito menos lento, digamos. Y compartes parte de tu proceso donde ves todo esto un poquito más visual con el ilustrador, porque este está ilustrado por Roger Icaza. ¿Le compartes algo o él toma el libro y plasma sus ideas, o cómo funciona ese proceso? Roger Icaza es uno de los ilustradores latinoamericanos más importantes que existen en la actualidad. Es ecuatoriano. Y no lo conozco porque justo nos íbamos a ver en una feria cuando llegó la pandemia y nunca se nos hizo conocerlo, porque él no vive en México. Entonces, pero la editorial lo que hizo fue ponernos en contacto. La editorial lo que hizo fue buscar al ilustrador perfecto para el tono, este tono melancólico y espectral que tenía el libro. Entonces, sí hubo una interrelación. Como yo te mencionaba muchas cosas de la Huasteca Potosina, él no las conocía. Entonces yo mandaba ilustraciones de mercados, de qué era el tamal de la Huasteca, todo eso, como que él eso lo fue como retomando, y él hizo una investigación visual alrededor de esto. Y entonces mandaba bocetos. Él mandó bocetos, pero él eligió los momentos que él quería ilustrar. Yo no le dije, ilustra esto, eso es totalmente parte del creador visual, artístico, el ilustrador. Entonces él decidió qué elementos va a tocar, y lo más sorprendente es que cuando yo ya vi el libro, dije, eran los momentos que yo hubiera elegido. Entonces como que hicimos una conexión muy bonita, y a través de eso él mandó algunos bocetos y yo nada más hacía correcciones mínimas, algún tipo de corrección mínimas, y me mencionó 2 técnicas que él manejaba. Me gustó mucho esta técnica a una tinta que parece de pronto como hasta un grabado, que le da esta sensación de nostalgia, y yo dije, esta técnica me encanta, y así se quedó, porque ya me mandó otras técnicas, y con eso yo creo que fue muy bueno el diálogo de ida y vuelta. Y bueno, tus fans ya saben que pueden esperar de ti terror suspenso juvenil. ¿Qué es lo que consideras tú que hace especial a Los fantasmas de Fernando?
en relación a tus otras piezas? Yo creo que es el libro más emocional que tengo de todos mis libros que tengo, que son 36 libros actualmente. Este, Los fantasmas de Fernando, definitivamente es el más emocional, porque es el más emotivo. Luego me dicen que tendrían que venderlo con unos pañuelitos desechables, porque hay una parte del libro que es muy, muy emotiva y muy dolorosa. De hecho, hay hasta un capítulo donde yo digo, respira, tómate un tiempo, porque yo sé que estoy tocando como fibras muy, muy sensibles de los personajes, y eso a veces conecta con los lectores. Y es el libro más emocional que tengo de los 36 libros que tengo, y incluso cuando lo estaba escribiendo recuerdo que se me salían las lágrimas, porque había unas cosas como, es como un niño que vive la violencia y como que nadie se da cuenta. Creen que por ser niños no se dan cuenta del mundo, de los adultos. Y cuando un adulto que te tiene que cuidar es un adulto que te puede lastimar y al mismo tiempo lo quieres. Entonces es algo muy complejo. Entonces es un libro que además requirió una investigación psicológica muy intensa y muy delicada para tocar estos temas. Y yo creo que ese es el tema principal que diferencia de los demás libros, esa carga emocional. Y al proceso de escribirlo, ¿hay algún momento en el que dijiste, ok, no, esto está demasiado denso para un público juvenil, tengo que reestructurarlo, tengo que suavizarlo de alguna manera, o no? ¿O fuiste, esto es como lo quiero tocar y así lo voy a presentar? Yo recuerdo a un maestro cuando estaba estudiando la carrera de literatura creativa que nos decía, cuando llegan un momento y están escribiendo y les empieza a doler, hay un dolor, dice, no huyan, porque han encontrado una verdad emocional. Y esa verdad emocional, si tú la sientes, la vas a poder transmitir a alguien. Entonces hubo varios momentos, por lo menos 3 momentos, donde me empezó a doler el libro. Yo dije, ay, ¿por qué duele tanto? Entonces a lo mejor porque tomaba algunas cosas a lo mejor de mi vida y las iba componiendo alrededor de la historia de Fernando. Y lo que hice fue, seguir, pero con dosis pequeñas, y hay un capítulo que es un capítulo muy emocional, donde confluyen, como digamos, un elemento muy importante que tiene que suceder en el libro, que podría ser como incluso demasiado dramático, y lo que yo hice fue comprimir ese capítulo para dejarlo en lo más mínimo, o sea, dejarlo como un capítulo, aunque es un gran golpe emocional, pero lo que hice fue reducirlo hasta dejarlo en su esencia, para no soslayarme, digamos, en la parte más dura, sino que fuera incluso poético. Y probablemente esto es como preguntarle a un padre a qué hijo quiere más, pero entre Fernando, Cata y Queta, ¿cuál es tu personaje favorito? Yo creo que mi personaje favorito es Cata. Cata, porque es un personaje que es muy enigmático y lee mucho terror, cosa que yo leía en la adolescencia siempre. Y es un personaje que dice verdad, siempre dice la verdad y es muy transparente. Fernando no dice siempre la verdad porque tiene muchos miedos. Entonces a mí yo creo que Cata es mi favorita. ¿Y te inspiraste en alguna persona en específico para crear a Cata? A Cata yo creo que me inspiré en mi mejor amiga de la secundaria, que era la chica más lista del salón. Ella era más alegre que Cata. Cata es como más dark, más oscura. Ella era mucho más alegre, pero yo creo que me inspiré en ella, ahora que lo pienso. Y un poquito de mí también, porque todos son como mis hijitos literarios y les pongo un poquito de mí. Y pues has escrito un montón de libros, varios de esos han sido secuela. ¿Crees que en algún momento visitaríamos de nuevo esta historia en una continuación? Tal vez lo que yo hago, no necesariamente, digamos, Los fantasmas de Fernando II, sino lo que yo llego a hacer es hacer otra historia y de pronto aparecen personajes de otro libro, lo que le llaman el hasverso de Jaime Alfonso Sandoval. Algunos lectores dicen, es que tú ya tienes el hasverso. Entonces lo que tal vez haría sería hacer otra historia, a lo mejor en el entorno, en el escenario, en la misma ciudad, y podrían ahí aparecer los otros personajes unos años después, para los lectores que sepan qué sucedió con ellos. Pues que estoy muy contento porque se eligió como el libro seleccionado este año para Cartas al Autor. Entonces, eso es primero es un gran honor, que elijan un libro que va a llegar a miles, decenas de miles de chicos, no sé cuántos son porque apenas voy a la ceremonia de premiación, y que además que los chicos hayan podido leer el libro y luego escribir una carta, ya sea a mí o a un personaje, y entonces que ellos digan, bueno, ya recibí yo una historia, ahora quiero compartir mi historia.
o algo de mí, una anécdota. Entonces eso se me hace precioso el concurso y estoy muy contento y muy emocionado porque ya próximamente visitaré escuelas, al secundario, preparatoria sobre todo, para ver a los chicos que leyeron y escuchar la retroalimentación. Me emociona, me asusta un poquito y me emociona mucho.